Hola, soy Jorge Cepeda Patterson. Les comparto mi columna publicada este domingo en Sin embargo, que titulo El New York Times contra López Obrador o el Newsfare. Sin duda, en la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador por la nota publicada en el New York Times, hay un par de exabruptos reprobables, y regresaré a ellos. Pero lo verdaderamente delicado es lo otro. Una pieza de contenido cuestionable en términos periodísticos y publicada, quiérase o no, en momentos en que afecta a los procesos electorales de México y de Estados Unidos. En cierta forma, un capítulo de lo que podríamos llamar el Newsfare, que con la llamada también Lawfare o guerra a través de instrumentos jurídicos, esta sería guerra también de noticias, se intenta neutralizar y deslegitimar al gobierno del cambio. El reportaje del New York Times remite a una indagatoria que fue cerrada hace tiempo, recuperada ahora, 10 semanas antes de las elecciones, justo en el contexto de una campaña mayúscula bajo el hashtag narcopresidente, que se ha convertido en una cruzada de la oposición. Comprarse la tesis de la ética periodística y el respeto a la libertad de prensa me parece irresponsable. El impacto propagandístico que tiene la noticia en México es mayúsculo, pero en Estados Unidos no es menor, porque fortalece las posiciones de la derecha que pugna por una política de intervención directa bajo el argumento, justamente, de que el Estado mexicano está dominado por los cárteles. Vayamos a la nota del New York Times. Lo que sabemos es que uno o varios testigos protegidos intentaron negociar sus penas, ofreciendo información sobre presuntos vínculos entre el narco y colaboradores del presidente mexicano ya en funciones. La información fue desechada por el Departamento de Justicia por carecer de sustento. El New York Times intenta vacunarse contra la debilidad del contenido con un párrafo a la mitad de la nota que dice textualmente lo siguiente: gran parte de la información recopilada por los funcionarios estadounidenses proviene de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y a veces terminan siendo incorrectos. Los investigadores obtuvieron la información mientras investigaban las actividades de los cárteles de la droga y no estaba claro cuánto de lo que los informantes les dijeron se confirmó de manera independiente. Aquí termina la cita de vaga aclaración de New York Times, porque lo que los documentos dicen es que no pudieron encontrar confirmación de tales acusaciones. En fin, para salvar la cara, la nota, publicada por el periódico, continúa con una tesis absolutamente especulativa. El Departamento de Justicia, dice, habría desechado la investigación no porque careciera de veracidad, sino por motivos políticos. Y si bien no lo establecen categóricamente con esta frase, prácticamente nos están diciendo, si salieron inocentes, seguramente no es porque sean inocentes, sino porque hubo un arreglo. Un planteamiento indigno de un reportaje de investigación, porque para argumentarlo solo pueden citar a los mismos funcionarios que hicieron la acusación y les fue rechazada por falta de elementos. Peor aún, el New York Times muy convenientemente no revela quiénes podrían ser tales funcionarios o a qué agencias pertenecen, ya no digamos los informantes. Y no lo hace, supongo, porque eso dañaría la legitimidad de la nota. Prefiere ocultar la fuente para no debilitar el impacto de la acusación. Y esa fuente no puede ser otra que la DEA o elementos asociados a ella, toda vez que la información procede de interrogatorios a narcotraficantes. Con tan pocos elementos, el New York Times se explaya en dar un contexto que haga verosímil su acusación, relatando la corrupción en México y la relación entre capos y autoridades en el pasado, como si eso fuera una novedad o de ahí se desprendiera la inevitable culpabilidad del gobierno de la 4T. Si quería dar contexto interpretativo, ¿por qué no referirse a las tirantes relaciones entre López Obrador y la DEA? Una agencia a la cual el presidente ha acusado de intervencionista y ha endurecido las condiciones para su operación en México.
se profesan mutuamente una animadversión ganada a pulso. Basta recordar el dato que aparece en la nota publicada el 29 de enero en ProPublica, también estadounidense, sobre un intento anterior por parte de la DEA para mostrar vínculos de la droga con la campaña de López Obrador en 2011. Tal investigación también fue abandonada por falta de elementos, pero esa nota revela un dato significativo. Afirma que en ese año la DEA había propuesto un acercamiento a colaboradores de la campaña de AMLO para ofrecerles $5 millones supuestamente procedentes del narcotráfico, y con eso demostrarían su tesis de una filtración o un vínculo disponible entre los colaboradores del tabasqueño para estos manejos. Pero incluso el Departamento de Estado consideró que esta iniciativa era intervencionista, además de francamente ilegal, por fingir un acercamiento que era artificioso. Curiosamente, la DEA nunca se propuso hacerlo con los candidatos priistas o panistas. Por lo demás, la propia relación entre el presidente y el New York Times se ha enturbiado en el transcurso del tiempo y ha terminado por generar una relación poco profesional por ambas partes, hay que decirlo. Basta hacer la búsqueda con el nombre del presidente en la web del diario para que aparezca un rosario de publicaciones sobre su gobierno, que invariablemente son negativas. El New York Times terminó, al parecer, comprando la visión de la oposición, porque el contenido y el momento incluso de esta última publicación confirman el sesgo anti-López Obradorista. Pero también hay que decir que en la relación hostil entre la prensa crítica a López Obrador y los embates de este para defenderse, no hay inocentes. En otros textos he lamentado el deslizamiento de muchos medios de comunicación del periodismo a la militancia. Un inventario seleccionado y en ocasiones magnificado de las malas noticias procedentes de la administración, abandonando todo intento de dar cuenta de una realidad que es compleja, está cargada de claroscuros, para solo remitirse a una divulgación de corte propagandístico. Las respuestas del presidente, la verdad, no han sido menos militantes. Ha hecho un esfuerzo evidente destinado a desprestigiar a los críticos, a evidenciar sus motivaciones políticas o su visión ideológica, y con poco interés en responder con información puntual a las acusaciones específicas. En esa tarea han existido frases y momentos desafortunados, sin duda. Por ejemplo, la exhibición de información personal de las finanzas de algunos periodistas o los insultos por parte del mandatario son indeseables en cualquier situación, mucho más en el contexto de un país en el que la vulnerabilidad de los periodistas a la violencia política resulta evidente. Entendiendo la necesidad de responder a los golpes recibidos, me parece que algunas actitudes y frases del presidente, soltadas en momentos de irritación, desfavorecen a su propia causa. Por ejemplo, lo del teléfono de la reportera o la razón para divulgarlo, me parece innecesaria, o afirmar que la autoridad moral del soberano está por encima de la ley, también. Dicho lo anterior, no deberíamos perder las proporciones de lo que aquí se está jugando. Sostener la campaña de un #narcopresidente con inversiones millonarias o publicar artículos forzados como este provocan un enorme daño potencial a la estabilidad del país y sus instituciones. Es altamente irresponsable por parte del New York Times o de Claudio X y sus equivalentes, que lo han tuiteado, que los supuestos defensores de la democracia y sus instituciones jueguen a la irresponsabilidad con tal de ganar algunos votos. Me parece a mí es lo verdaderamente preocupante. Muchas gracias.